Pues vamos a aprovechar estos 30 minutos de exposición, ya que estamos pocos. Vamos a presentarle igual con la misma intensidad como está preparado, para compartirles cómo está el tema de simulación médica en el área que yo manejo, que es la ginecología y la obstetricia, y está orientado desde el punto de vista de entrenamiento médico y obviamente desde el punto de vista de la docencia universitaria, las ventajas que hoy en día tiene la simulación, que son enormes y cada vez cobra más importancia, debido a que, si ustedes se acuerdan, hace muchos años nosotros nos formábamos directamente sobre el paciente, y en residencia nuestras primeras cirugías eran directamente sobre el paciente y los primeros procedimientos eran sobre el paciente. Y esto, con el concepto de seguridad del paciente, cambió porque pues obviamente una persona que se está entrenando hasta ahora, si hace un procedimiento de entrada en un paciente, o pone más en riesgo al paciente y no le está brindando ningún beneficio. O sea, era como una bondad que nos daba el paciente hace unos años, pero que hoy en día eso ha ido cambiando, y por ende tenemos simulación antes de que el paciente se exponga a la intervención por un personal que no está previamente entrenado. Vamos a ver inicialmente de dónde sale y para qué hacemos el tema de simulación. Este fue tal vez el artículo científico que cambió la historia de la enseñanza de la medicina en dos y abrió la puerta para la simulación. Este fue un estudio que hicieron en Harvard. Harvard se dedicó a hacer un estudio en hospitales del área de Boston y comenzaron a recopilar qué le pasaba a los pacientes que entraban a los hospitales de esa área de Boston y qué pasaba con los pacientes cuando se les administraban medicamentos, qué pasaba cuando se operaban y qué pasaba cuando quedaban bajo el cuidado médico. Y ustedes pueden ver ahí que hay una cifra que da un poquito de escalofrío, digamos, para esta época, que fue en el año 91, donde el 3.7% de los pacientes hospitalizados sufrían al menos un evento adverso, es decir, tenían un desenlace que nadie quería, pero de todas maneras se presentaban en esos pacientes. Y de ese grupo, el 14% se reportó como fatal, es decir, fatal es que el 14% de esos pacientes que entraron por alguna patología en el hospital pues, presentaron un desenlace de muerte. El 69% de todos esos desenlaces, de ese 3.7% de pacientes que tenían problemas, se consideraron por ese equipo como prevenibles. O sea, ¿cuál es el mensaje de este artículo? Que los pacientes que tenemos hospitalizados, muchos obviamente están expuestos a sufrir un evento adverso, pero que casi el 70% de esos eventos adversos los podemos prevenir de manera anticipada. Entonces, viene después de este artículo todo el fenómeno de seguridad del paciente, lo que llamamos hoy día seguridad del paciente, hospital seguro, atención segura, cirugía segura, todo lo que termina en la palabra segura es lo que se deriva de este primer estudio. Esta imagen, ¿alguna vez la han visto ustedes? Que es la imagen o el modelo de queso suizo, en donde usted ve que este modelo de queso suizo se deriva también de este tipo de estudios. Aquí usted tiene el peligro, y ese peligro en una institución médica pasa por una serie de fallas que son los círculos del queso, hasta que finalmente se presenta una pérdida o una muerte del paciente. Pero todos estos quesos son las barreras que la institución tiene o protocolos que la institución hace para evitar que este peligro no llegue a un desenlace de pérdida. Y esto se aplica en áreas como la salud, pero no son producto del área de la salud, son producto, por ejemplo, de áreas como la aviación, ¿sí? O las áreas empresariales. Y muchos de esos conceptos se han traído a salud para ser aplicados al paciente. Desde el punto de vista de la ginecología y la obstetricia, esto fue un llamado también, este estudio de los británicos que se publicó en el 2011, y ellos hacen una recopilación de 10 años de qué pasaba en el Reino Unido. Cuando se dan cuenta es que podían hacer más de lo que realmente habían hecho hasta esa época, y ellos mismos dicen, pues vamos a implementar estrategias que nos ayuden a salvar las mujeres en embarazo que se nos están muriendo por las mismas causas en estos últimos 10 años, que no son muy ajenas a las que nos pasan a nosotros, pero también llama la atención de que debe haber una
recomendación para que los equipos que atienden las embarazadas tengan entrenamientos de emergencia, entrenamientos en las salas de emergencia, y también hagan entrenamientos como trabajos en equipo para poder enfrentarse a las complicaciones que una embarazada tiene. Desde este comunicado que fue en el Reino Unido se especifica que los equipos deben ir a escenarios de simulación, o sea, se debe hacer simulación para tener equipos entrenados para atención de estas complicaciones. Entonces, viene la pregunta de cómo, una vez se tiene este concepto de seguridad del paciente y nos están recomendando que se debe hacer simulación, cómo mejoramos las competencias de las personas. Entonces, hay varias cosas. Digamos, cuando uno habla de simulación, generalmente nos imaginamos hoy en día que hay que adquirir equipos complejos, costosos, maniquís que ya cada día más adquieren, digamos, como similaridad con el comportamiento humano. Resulta que eso no es necesario, muchas veces no es necesario para adquirir las competencias que uno necesita. Hay tres componentes de simulación que son muy importantes. Uno es el ambiente de fidelidad, es decir, cuando hacemos simulación generalmente tratamos de exponer a los estudiantes o a los residentes a áreas que se parezcan mucho a los escenarios hospitalarios, o sea, simular un paciente y simular una situación que es la misma que ellos van a vivir en áreas hospitalarias, urgencia, cirugía o las áreas de consulta externa. Por ejemplo, hoy tenemos actores de teatro que con los pacientes, que con los estudiantes de psiquiatría hacen simulación. Entonces el actor puede simular un cuadro de esquizofrenia, puede simular un cuadro de depresión y entra a un consultorio para que un estudiante lo evalúe y uno pueda evaluar las competencias de ese estudiante. Lo mismo en los equipos, la fidelidad de los equipos, les decía, hoy tenemos en obstetricia maniquíes que convulsionan, que se quejan, que la pupila se les dilata, que tienen lagrimeo, producen quejidos. Esos equipos, como les decía ahora, no siempre son necesarios, pero depende cuál es su objetivo, cuál es la población a la cual se está entrenando. No es lo mismo entrenar un estudiante de pregrado a entrenar un especialista, digamos, que está adquiriendo una nueva competencia. Probablemente con el especialista necesitemos nosotros mayor fidelidad, porque en la medida en que nosotros crecemos, nuestros mapas mentales se modifican más difícilmente. Y para modificar un mapa mental, usted tiene que causar una gran impresión y hacer un entrenamiento de gran impresión para que pueda modular ese mapa mental. Si no, uno va a los entrenamientos y sigue haciendo lo mismo que hace siempre, a pesar de que estuvo en el taller. Entonces uno tiene el cartón del taller y dice, sí, usted estuvo en el taller, sí, yo fui al taller, pero sigue haciendo las cosas igual. Entonces nosotros no cambiamos mapas mentales tan fácilmente y entre más edad tenemos, eso es más difícil. Y lo último, la fidelidad psicológica, es porque usted tiene que tener aquí un impacto importante en el escenario. Nosotros lo llamamos el ruido. Entonces un escenario puede tener mucho ruido. Entonces, por ejemplo, los escenarios que nosotros hacemos de hemorragia postparto, cuando usted entra a la sala de cirugía, usted puede encontrar compresas untadas de sangre botadas por todo el piso, y el maniquí, digamos, también está untado de sangre para aumentar el grado de estrés en esa persona y comprometerla un poco más con el sentido de aprendizaje que tiene. Entonces, con estas tres uno puede articular un escenario de simulación bastante bueno, pero no siempre necesita equipos costosos, lo puede hacer con equipos muy simples también, siempre y cuando usted plantee unos objetivos previos de simulación y unos objetivos que quiera lograr. Algo que es muy importante entender es que cuando usted va a incluir en la educación del equipo médico una simulación y espera que eso sea efectivo, ha sido un poco complicado porque unir a veces estas tres iniciativas es difícil. O sea, usted tener unos recursos para entrenamiento, las personas que estén entrenadas para hacer simulación y por último convertir eso en un currículo institucional. Hoy en día se hace simulación, pero se hace simulación como particularizada, es decir, se le dice al estudiante, pues vamos a hacer un taller de nudos, vamos a hacer otra cosa, pero que haya un currículo de simulación como tal es un poco difícil de lograr, pero eso es lo que finalmente uno debería perseguir en todas las facultades. Que exista currículo dentro de cada una de las áreas, por ejemplo, en obstetricia debe tener un currículo y es algo que hemos tratado de hacer y que hemos venido haciendo en la universidad en los últimos semestres. Este es un ejemplo, que es de uno de los, está publicado en esta revista, que es de uno de los profesores que me entrenó a mí en simulación,
que es un español, ellos allá en Valencia tienen este flujograma de cómo lograron llegar a hacer un programa de simulación y a meterlo en el currículum. Ustedes ven todos los pasos, esta diapositiva tiene una letra muy pequeña, los que estén interesados aquí pueden conseguir, digamos, todo el cronograma, donde hay coordinadores, hay un equipo de trabajo, hay unas competencias que ellos eligen en los residentes y les dicen, cuando usted entra en este es el primer año, tienen que hacer esto, cuando entra el segundo año hace esto, cuando entra el tercer año, el cuarto hace otro tipo de competencias. Diseñar el programa de simulación, donde hacen el diseño de los escenarios, un presupuesto, una financiación y obviamente un coordinador. Si eso no se articula, es muy difícil que la simulación pueda perdurar en el tiempo dentro del proceso de formación y que pueda conseguir digamos, un resultado. ¿Qué ha pasado con las competencias en simulación? O sea, nosotros hacemos simulaciones para crearle a la gente competencias. Y aquí viene un tema con los pedagogos porque es lo mismo que habilidad. Es decir, habilidades, yo puedo hacer una cesárea hábilmente, ¿sí? Y la puedo hacer bien, pero muchas veces no tener la competencia para hacerlo. Y eso es difícil de entender, porque usted puede ser hábil, en cualquier etapa de la vida puede ser hábil, por ejemplo, un conductor, un taxista, es una persona muy hábil conduciendo, pero no siempre tiene la competencia. La competencia implica que una vez usted tiene la habilidad, esa competencia usted la contextualice en un entorno, le agregue valores y le agregue principios éticos. Porque, por ejemplo, si el taxista es muy bueno manejando, pero se sube por el andén, ¿sí? Va zigzagueando, pues, es decir, eso tiene la habilidad de manejar, pero no tiene la competencia para conducir. Competencia es, digamos, un poco más amplio el concepto e incluye valores y principios éticos. Entonces, nosotros desde el punto de vista de las competencias que tenemos que adquirir a través del entrenamiento en emergencias obstétricas, generalmente nos exponemos a estos escenarios. Esto es lo que nos mata a las pacientes embarazadas, la hemorragia materna, que es un tema en el mundo también que es la primera causa. En los anestesiólogos la falla de intubación, en nosotros las convulsiones y los trastornos hipertensivos, el colapso materno, el prolapso de cordón que nos mata a los bebés y las distocias de hombro, que es una emergencia obstétrica cuando el bebé ya va a nacer. Entonces, si no se está entrenado para esto, si todos hacemos lo mismo, probablemente las pacientes en estos escenarios no van a tener un resultado adecuado. Pero si usted se entrena, si usted es una persona que hace parte de un equipo y está entrenado, probablemente a esa paciente le vaya mucho mejor. ¿En qué escenario nos entrenamos? Pues generalmente lo que les decía ahora, usted puede tener un hospital simulado o puede tener, digamos, áreas donde puede implementar simulación de baja fidelidad con los estudiantes para conseguir algunas competencias de este tipo. Puede incluir varios profesionales dentro del área de simulación. Los ginecólogos, pues generalmente cuando hacemos simulación involucramos en las áreas de simulación anestesiólogos, podemos involucrar enfermeras, auxiliares, para hacer, digamos, el ambiente un poco más real. Y puede hacerse, como les decía, en laboratorios o centros de simulación para conseguir objetivos que muchas veces dan lo mismo. ¿Dónde podemos entrenarnos en el mundo en simulación? Hay varios sitios y ahí tienen varios programas o cursos en el mundo para podernos entrenar como obstetras. Sin embargo, cada vez más, ahorita mencionábamos que cada vez más desplazarse a hacer estos cursos, que generalmente son de entre 1 y 3 días, es un poco complejo, y realmente lo que uno logra en estos cursos, habiendo visto varios de ellos, no es distante de lo que nosotros podemos hacer acá en nuestro medio. O sea, no estamos muy lejos realmente de las competencias que se pueden adquirir en cualquiera de estos cursos. En cambio, sí es bastante costoso el desplazamiento y obviamente los mismos cursos. Un curso de estos puede estar fácilmente entre $3.500 y $5.000 en costo del curso y en costo de desplazamiento y de pasajes para estos sitios. Entonces, vamos a ver varias experiencias de simulación desde baja complejidad hasta más alta complejidad, y empiezo por esto, que es una necesidad para nosotros en obstetricia, que lo compartimos con otras áreas, obstetricia, cirugía, ortopedia, por ejemplo, donde necesitamos que el estudiante adquiera inicialmente unas habilidades, ¿sí?, para hacer nudos, o sea, para suturar pacientes y hacer nudos, que es muy difícil cuando el estudiante nos llega allá y tiene el paciente y tiene que hacerlo sobre el paciente. Esto es una habilidad que puede adquirir previamente y hay muchos dispositivos en los cuales él se puede entrenar para lograr esa habilidad. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una fase inicial, pero no es
lo mismo que suturar, por ejemplo, en región vaginal, que es lo que nos toca muchas veces hacer en obstetras. Esta emergencia, este es un segundo evento, que es una emergencia que, aún siendo especialistas, es difícil de resolver. Y ahorita les voy a mostrar una de las experiencias que hay. ¿Qué pasa cuando usted no ha estado entrenado? Es decir, cuando usted sale incluso de especialista y lleva mucho tiempo a no enfrentarse a una distocia de hombros, que es un problema en la salida del bebé, pues usted va a tener muchas dificultades en poderla resolver y no va a recordar todos los pasos que tiene que hacer en ese sentido. Hay un estudio muy bonito que se hizo en 450 personas que participaron entre ginecólogos y enfermeras, en donde vieron cómo se resolvía desde el punto de vista de los ginecólogos y las enfermeras las distocias de hombro. Y les muestro esta diapositiva es porque el primer paso que les preguntaron a ellos es, le pusieron un maniquí y este muñequito que es el feto saliendo en la cabeza, no ha podido salir, y les dijeron a los 450 participantes, resuelva la distocia. Entonces comenzaron a observar cómo cada uno, miren la mano, fíjense en la mano, cómo ponían la mano para poder resolver la distocia. Todas estas son formas distintas de abordaje que encontraron los participantes. Y se retroalimentaron después cuando hicieron las maniobras y se les dijo, mire, esa maniobra, ninguna de esas maniobras es correcta. Lo que usted tiene que hacer es esta. Y les mostraron cómo, porque es que cuando uno está haciendo práctica y está ejerciendo práctica ya en los pacientes, cómo pone usted la mano, qué tanta fuerza hace, qué dedos utiliza, por dónde la pone, esas son cosas que no se aprenden, digamos, solamente con llegar y hacerlo. Tiene que haber alguien que le haya instruido a usted simplemente estos pasos, porque esto es técnico, es una técnica. Y las técnicas, cuando no se siguen los pasos, pues finalmente el resultado no es el adecuado. Entonces, esta es la forma correcta, por ejemplo, de hacer el abordaje posterior para la resolución de una distocia de hombros cuando se van a hacer maniobras de rotación de ese feto para poder extraerlo. Aquí usted ¿cuánto tiempo tiene? Tiene máximo 5 minutos. Y si quiere tener un feto normalmente normal, cuando salga, que llore, tiene 3 minutos. Entonces todas las maniobras las tiene usted que hacer en 3 minutos, y existen muchas maniobras. Entonces si usted no se entrena, el entrenamiento te da una opción para que ese fetico pueda salir mucho mejor. Este es simplemente un ejemplo, pero también se ha evaluado es qué pasa cuando usted también se entrena. ¿Cada cuánto tiene que entrenarse? Porque uno se entrena en simulación y sale que las cosas cuando no las hace uno a diario, sino le llegan de vez en cuando, se le olvidan. Por eso los pilotos tienen que hacer entrenamiento por lo menos una vez al año. Porque cuando usted va en un avión, le cae un rayo, le quiebra un ala, pues eso no pasa todos los días. Y si usted no está entrenado, pues obviamente la respuesta no va a ser adecuada y tiene 250 pasajeros atrás esperando que usted haga lo mejor. Lo mismo pasa en medicina. Usted tiene un paciente, y en este caso obstetricia tiene 2 pacientes al tiempo esperando que usted haga las cosas bien. Entonces miren cómo generalmente cuando usted no tiene ningún entrenamiento y comienza a hacer su curva de entrenamiento, cada vez que usted se entrena, aquí usted vuelve y se entrena, la respuesta suya cada vez es mejor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando usted ha estado entrenado, ¿sí?, y ha recibido el entrenamiento? Miren en el tiempo qué pasa cuando usted lo hacía bien antes y no lo hacía bien antes. Entonces, el que lo hacía bien antes es probablemente una persona que ha estado expuesta todo el tiempo al problema. Y cuando se entrena, en el tiempo cae un poco su porcentaje de éxito, pero se mantiene. La persona que nunca lo hacía, se entrena, cae un poco, pero también se mantiene. Y el que no tenía ni idea, pues se entrena, y cada vez que se entrene, va elevando, digamos, su curva de experticia. Entonces, es muy importante mantener el entrenamiento, y en medicina, nosotros nos entrenamos, salimos de las escuelas. Yo llevo ya 17 años de obstetra, y en esos 17 años, pues obviamente a muchas emergencias no me habré expuesto, a otras sí, pero la idea es que nosotros mantengamos un nivel muy alto en las emergencias que causan muerte, y para eso necesitamos prepararnos. Este es un video de distocia de hombros también, pero es otra maniobra que estos videos salen publicados en las revistas internacionales. Secuencialmente salen métodos y metodologías para resolver
nuestros problemas. Este es un video de una maniobra que se publicó, digamos, como una alternativa también dentro del ejercicio de la resolución de la distocia de hombros, y nos ha permitido, o nos permite, digamos, nos permite ver, digamos, la forma como se hace, primero en simulación. Yo lo voy a adelantar un poquito. Esta es una sonda, ahí se está imitando o se está simulando un feto con distocia de hombros que nos sale, cómo se pasa la sonda por el brazo posterior, por la axila, para tratar de hacer una tracción y poder deliberar ese feto para poder extraer. Entonces, ahí lo que ella nos está mostrando, la autora es esto, pero es la forma como nosotros aprendemos generalmente, primero viendo y primero haciendo en simulación, y después vamos a practicar eso con los pacientes. Eso, digamos, es un paso que nos ha permitido poder hacer menos iatrogenia en los pacientes y poder llegar mejor preparados. Planificación familiar es otro ejemplo de simulación. Esto es una papaya en la cual nosotros podemos utilizar las papayas para enseñar a los estudiantes cómo introducir dispositivos intrauterinos, que es un método de planificación, para que lleguen ellos preparados con todos los pasos y repitan todos los pasos en el paciente. Y no me van a creer, pero las sensaciones son muy parecidas. Cuando usted avanza el dispositivo y puede llegar al fondo, la papaya remedia muy bien un útero. Entonces ustedes pueden ver aquí las partes, el fondo, la parte interna del endometrio, el cervix, y uno abre un orificio cervical por este sitio para que puedan avanzar en la inserción del dispositivo. Entonces, pues se pierde una papaya, pero se gana una paciente con un dispositivo bien puesto. Ese es, digamos, un cambio que uno puede tolerar bastante bien. Para los residentes, incluso para los médicos generales, estamos tratando de hacer esto más secuencialmente, porque no me van a creer, pero todavía tenemos en Cali muertes por aborto. La paciente viene del Cauca o viene de zonas alejadas, sangrando, y se remite tardíamente y llega aquí a Cali a morir prácticamente porque la paciente ya no hay nada que hacer. Y este es un procedimiento que en manos de un médico general bien realizado es absolutamente seguro. También se hace el entrenamiento con cánulas de aspiración. Esta es una cánula de Karman, que es lo adecuado para hacer abortos en primer trimestre y olegrados en primer trimestre para aquellos que han tenido aborto. Y también utilizamos como simulación una papaya, y utilizamos como simulación las mismas pepitas de la papaya para ser absorbidas a través del método. Entonces, este es un método para entrenarlo antes de cirugía a médicos generales o residentes y enseñarles a manejar los métodos aspirativos. Entonces, estamos viendo ejemplos desde lo más sencillo a lo más complejo. Esto también es un poco como de inventiva propia de los profesores, los docentes o los equipos que trabajan en simulación. Aquí hay equipos trabajando en el mundo muy importantes. Hay ingenieros de materiales, por ejemplo, detrás de esto, bioingenieros, en donde han diseñado, por ejemplo, diferentes cosas para tratar de que los residentes que se están entrenando, en este caso en cesáreas, tengan una simulación e identifiquen los planos cuando están haciendo los cortes, identifiquen todos los planos anatómicos de la paciente y puedan hacerlo paso por paso en cómo hacer un abordaje en una cesárea. Eso está descrito también cómo se fabrica. Entonces uno puede encontrar muchas veces estas lesiones en internet de cómo se construyen este tipo de aditamentos. Y algo muy curioso, como les decía ahora, es que en el mundo se publican en revistas internacionales cosas que uno diría, pues hombre, esto es muy sencillo, pero realmente son pues pocas las personas que a veces se atreven a publicarlos, y encuentra uno cosas como esto. Este fue un artículo que se publicó de la construcción de un útero. Ustedes están viendo aquí, y uno dice, bueno, pero si publicaron esto, pues es una cuestión de materiales simplemente. Este es un útero que se publicó en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, un útero de baja fidelidad económico, en donde cogieron una media velada, la rellenaban de algodón, y el autor de ese artículo pues simplemente publicó su artículo y publica el video en donde muestra cómo se hace este útero con una media velada y con algodón, y le marca unos puntos para simular lo que es la sutura de Behlinsch, que es una sutura que hacemos cuando hay pacientes con hipotonía uterina y tenemos que hacer un cierre de ciertas áreas del útero
prácticamente amarrar el útero para disminuir la perfusión de sangre hacia ese útero y lograr detener una hemorragia postparto. Entonces ustedes ven que es un modelo que uno dice, pues es una cosa demasiado simple, pero está publicado, y está publicado en una revista internacional, digamos, muy importante. Entonces, este es un útero, por ejemplo, que nosotros adoptamos y hemos hecho en el hospital simulado de la universidad, en unos simposios internacionales que hace la Fundación cada año. Y con esto, digamos, hemos repasado cómo se debe hacer la sutura. Entonces son simplemente ejemplos. Miren, ahí ya está pasado todos los puntos, pero son modelos económicos que permiten que la gente entienda cómo se hace cada uno de los puntos para lograr un Belinge, digamos, de buena calidad, que es la forma como queda un útero también. El video tiene una segunda parte que muestran pues, cómo se hace la sutura en vivo, pero realmente pues, no es el objetivo, digamos, de la charla. Es para mostrarles que hay muchos ejemplos en donde podemos hacer simulación. Esto que muchas veces lo consideramos nosotros relativamente fácil porque ya pues, somos ginecólogos, pero vaya, enséñele usted a un estudiante a suturar vagina. Las habilidades para suturar vagina se pueden comenzar a obtener desde estos modelos tan simples, modelos verticales, con una copa que si usted quiere la hace más abierta o menos abierta, pero la idea es que le dé sentido de profundidad al que está cogiendo los puntos y está anudando. Y en esto los estudiantes tienen, digamos, como modelos a la mano que pueden hacer en casa fácilmente, pero es para entrenarse, que no lleguen a sus turnos a hacer una episiotomía y resulta que lo primero que les cuesta trabajo es hacer un punto profundo. Estos son buenos modelos para eso. Cuando les contaba al inicio que lo más difícil era que la simulación hiciera parte de currículos integrados dentro de los programas, que en ginecología, por ejemplo, debería tener un currículo integrado entre cada una de las facultades de simulación. Los que estén interesados, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia tiene un currículum y uno lo puede accesar fácilmente. Ellos tienen todos digamos, los puntos de simulación que ellos consideran que debe tener un residente en sus diferentes años, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y tienen unas listas de chequeo que son muy importantes, porque cuando usted hace simulación y termina la simulación, usted puede chequear si el estudiante ha adquirido o no ha adquirido las competencias. Y aquí hay algo que quiero resaltar que es muy importante. Más que hacer los diagnósticos de los tratamientos, estos chequeos incluyen el tema de comunicación. Es decir, incluye, que es algo que cada día es más difícil y se nos olvida a veces más, que el estudiante llegue, se identifique, salude a la paciente, le explique el tema, se le presente y le digan en qué situación están en ese momento de la complicación, o si tienen una complicación que le digan a la paciente al menos. Esta es otra lista de chequeo de eclampsia, o sea, de las convulsiones, donde hay lista de chequeo también, y eso está en la COP, o sea, se puede bajar desde el Colegio Americano. Cada vez más de objetos inanimados también pasamos a utilizar materiales de organismos vivos. Esta es una lengua de vaca, ¿sí? Una lengua de vaca que está publicado también cómo se hace. Eso está publicado en los Obstetrics and Gynecology de este año, precisamente de marzo, acabó de salir publicado este modelo, que es un modelo para aprender a suturar desgarros de tercer y cuarto grado en pacientes que acaban de tener un parto. Entonces, esta es la lengua de vaca que ya está, digamos, limpiada, está recortada, y aquí se le ha añadido una lengüetica de pollo que se saca del pernil del pollo para simular que estos son los esfínteres del anillo anal externo. Y este es el ano, que también está simulado con pollo, en el cual usted puede, digamos, dividir esta sesión hasta acá o puede dividirla completamente para que el estudiante o el residente haga la sutura adecuada cuando es un esfínter anal externo y haga la sutura adecuada cuando tenga una exposición, obviamente, de mucosa anal, y pueda aprenderlo, digamos, en este tipo de modelos. Es una lengua de vaca, en este momento nos sirve para eso. Y este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo de baja fidelidad, en el cual se ha construido con una esponja, ¿sí? Esto es una esponja en el cual se ha simulado el esfínter, y esta área de diferente color se ha simulado como la mucosa anal
para corregir también un desgarro de tercero o de cuarto grado. Entonces ven ustedes que hay muchísimas opciones para poder hacerlo. Yo les puse aquí el listado de simulaciones, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros en este momento con los estudiantes, en donde esto hace parte del currículo del semestre y estos son compartidos. Por ejemplo, el parto instrumentado es una de las cosas que estamos implementando, sobre todo con los residentes de Libre. En este momento estamos haciendo simulación de parto instrumentado porque es una competencia que cada vez se pierde más y en el mundo resulta que está sucediendo lo del bucle, es decir, está volviendo otra vez y nos están diciendo, oiga, no descuiden el parto instrumentado. Y en el mundo pues, lo que más se utiliza es vacuum, y aquí en Colombia nosotros no utilizamos vacuum y no utilizamos, la respuesta no sabemos por qué, porque no lo hemos hecho o no estamos entrenados para eso. Entonces, digamos, salvaguardar una técnica que es muy importante. El lavado de manos, que es esencial. Ya sabemos que esta es la principal estrategia para disminuir infecciones intrahospitalarias. Comportamiento en quirófano, que es vital para los estudiantes, para cuando entran en un quirófano por primera vez no embarren, no se mueven y es decir, queden paralizados, porque todo el mundo los corre, todo el mundo los quita donde están. Entonces esto es fundamental. Código azul obstétrico, código rojo para hemorragia, eclampsia, sepsis, monitoría fetal. Todo esto está disponible y está dentro de los entrenamientos que les estaba mostrando ahora en otras partes del mundo. Igual de importante es que nosotros individualmente respondamos a complicaciones en la embarazada y nos hayamos entrenado en complicaciones en la embarazada. Pero es igual importante cuando usted está trabajando en un equipo y nos está pasando lo siguiente, que nos pasa en muchas partes y en muchas profesiones. Usted tiene una persona entrenada o tiene dos personas entrenadas y cuando hay una emergencia usted tiene que reunirse con 3 o 4 más, y cuando se reúne con 3 o 4 más es el caos, porque nadie sabe qué hace cada uno. Entonces, la adquisición de competencias está pasando de lo individual a competencias grupales, o sea, a formar grupos de respuesta, que en los hospitales ya le pusimos nombre, entonces son los grupos de respuesta rápida, ¿sí? Para asistir ante cualquier complicación en cualquier sitio del hospital, y eso permite avanzar sobre la resolución de problemas. Entonces, para manejos en grupos, esto salió de una complicación aérea que sucedió en 1977, que es la tragedia aérea más grande del mundo en España, donde se estrellaron 2 aviones y se presentaron 587 muertes. Es la tragedia más grande en la aviación. De esa tragedia salió una serie de recursos que se aplican hoy en día en salud. Nosotros tomamos de esas estrategias de aviación esto. Por ejemplo, en áreas donde hay crisis o donde usted tiene una emergencia y está trabajando en grupo, tenemos que hacer comunicación eficaz. Y comunicación eficaz, una de las estrategias es SBAR. Hay otras, ya le agregaron una I, entonces ya no se llama SBAR, sino ISBAR. Los españoles inventaron también otra. ¿Pero qué es SBAR? Un ejemplo es que antes usted estaba en un servicio y eran las 2 de la mañana y usted estaba literalmente mamado de un turno de todo el día, y lo llamaba la jefe y le dice, doctor, ¿por qué usted no viene a revisarme a esta paciente que yo la veo como mal? Bueno, jefe, ya pum, colgaba. Él terminando la comunicación, usted decía, es una emergencia porque él se dormía y pues el problema lo encontraba por la mañana. Este tipo de comunicación eficaz lo que dice es que estos componentes deben estar cuando usted se comunica. Tiene que tener situación, antecedentes, valoraciones, recomendaciones. Entonces el SBAR es que la jefe, en vez de decirle eso que le acaba de decir a usted, le diga, doctor, habla con la jefe fulanita de tal, Marianita Gómez, que estoy en el 2.º piso y tengo a cargo las pacientes de puerperio. Tengo una paciente de 25 años que acaba de tener un parto y la paciente está sangrando, en este momento tiene tensión de 90-50. Si a mí me dice tengo una tensión de 90-50, yo me paro en la cama y voy a atender a la paciente. O si tiene una frecuencia de 120, yo me paro en la cama y voy a atender a esa paciente. La recomendación es, doctor, le sugiero que venga a ver a esa paciente. Entonces eso es comunicación eficaz. No me dice, doctor, yo veo a esa paciente como malita y no, vuelve y se acuesta. Pero si me dice tiene 90-50, con eso yo despego, me paro y voy a ver a la paciente. Entonces esto es comunicación eficaz, que es una de las estrategias que se hace en este momento en hospitales seguros. Asa cerrada. Cuando usted está en la crisis,
tiene comunicación eficaz, llega al sitio y encuentra 3 o 4 personas más. Entonces lo que se sugiere es que cuando estemos trabajando con personal técnico y no técnico en salud y con profesionales, cuando usted dé una orden, esa orden cumpla un ciclo. Porque nos ha pasado mucho que en etapas de crisis, cuando todo el mundo está haciendo algo y usted está ordenando aplicar medicamentos, muchas veces se aplican cosas que no son, porque hay medicamentos que se parecen, hay diluciones que se hacen mal, hay dosis que se aplican de manera inadecuada o por la ruta inadecuada. Entonces, usted está dando órdenes y generalmente uno dice, póngame una ampolla de furosemida a la paciente y la auxiliar va y busca la ampolla y se la coloca al paciente. Pero no sabemos si lo que le colocó fue furosemida o si lo que le colocó fue dopamina o si le colocó otra cosa que puede poner en riesgo a la paciente. Entonces, un ejemplo de esa cerrada es que siempre que usted dé la orden le diga, generalmente llamando por el nombre del auxiliar, le diga Marianita, aplíqueme a la paciente una ampolla de furosemida endovenosa en 100 centímetros de solución salina. Entonces, Marianita debe contestarle a usted exactamente lo mismo. ¿Sí? Doctor, estoy aplicando una ampolla de furosemida en 100 centímetros de solución salina. Usted le diga, correcto, Marianita, aplíqueme la ampolla de furosemida entonces. Entonces, ahí hay una cerrada de ida y vuelta en donde la auxiliar que está colocando el medicamento identifica el medicamento correcto y la ruta por donde se está aplicando. Entonces, es otra estrategia para evitar errores. Y hay mucho de estas estrategias de recurso de tripulación que se incorpora en la aviación. El liderazgo. El liderazgo es una cosa que estamos trabajando otra vez en los estudiantes de medicina, porque ese liderazgo se ha perdido mucho. Cuando usted llega a una crisis, en el sitio en que esté, pues usted tiene que ser el líder del equipo porque es la persona generalmente más entrenada. Con el respeto de las enfermeras, no es la jefe de enfermería la que es el líder del equipo, es el médico. Entonces, entrenarse en liderazgo, en trabajo en equipo, en manejo de crisis, en corrección de errores, porque esto sucede mucho también al nivel de residencia. Muchas veces el residente sabe que el docente se está equivocando y pues está equivocado y está haciendo una acción que no debe ser, y el residente no tiene muchas veces herramientas para decirle, oiga, profe, está equivocado, estamos haciendo mal las cosas. Entonces es entrenarlos en cómo respetar ese nivel de comunicación, pero ser efectivos también cuando están haciendo una advertencia de que algo está mal y no lo están haciendo bien, que eso es lo que se llama comunicación por niveles. La pregunta, digamos que en los últimos años también se estaba haciendo es, ¿todo este boom de la simulación sirve? Pues la respuesta está absolutamente contundente en la literatura y se ha publicado muchísimo. Yo simplemente le traje algunos ejemplos de lo que hay publicado, que ya hay ensayos clínicos haciendo comparación de intervenciones cuando se hace simulación y cuando no. Definitivamente es mucho mejor hacer simulación que no hacerla. Este es uno de los trabajos que está publicado en British Journal, que ya tiene su tiempito, en donde ellos comparan en un hospital local y en un centro de simulación, hacen comparación de dos grupos y miran cómo finalmente en emergencias obstétricas el 90% del grupo mejoran el score de atención de la emergencia obstétrica, es decir, le va mejor cuando usted hace la lista de chequeo. En el 90% de las veces usted puntúa bien cuando se califica en lo que tenía que hacer. No hubo diferencias en la localización de entrenamiento. ¿Sí? Esto fue el hospital y este fue el centro de simulación. Y adición de entrenamiento en equipo no hubo diferencia. O sea, cuando usted se entrenó individualmente y cuando llevó ese entrenamiento a trabajo en equipo, realmente ya el hecho de que usted estuviera entrenadito solo le dio un plus al equipo que atendía esa emergencia en simulación. Entonces, esto es una evidencia de que sirve. Lo mismo de esto es ya la obstetricia, manejo de eclampsia, entrenamiento en eclampsia. Y cuando se entrenan en local, lo mismo, hospital local, centro de simulación, hay altas tasas de logros en la lista de chequeo en las personas que se entrenan, completar tareas más rápido. El tiempo es una variable importante cuando uno está en emergencias. No se puede uno demorar lo mismo atendiendo una eclampsia o poniendo los medicamentos en una eclampsia, porque el paciente muchas veces no tiene tiempo. Y no hay diferencia tampoco si se hace entrenamiento directamente en el hospital o en un centro de simulación, y eso tiene relación con lo que les decía al principio, de que a veces no necesitamos, digamos, mucha tecnología para lograr dejar una impronta de los pasos que se tienen que hacer frente a una emergencia. En resultados neonatales, este fue un trabajo bien bonito que se hizo en 2 años diferentes y se evaluó el grupo al inicio y se evaluó el grupo al después. O sea, es un ensayo cuasi experimental en donde vieron que ellos a lo largo del entrenamiento, a lo largo de los años, desde el 98 hasta el 2003, las competencias que se iban adquiriendo cada vez eran mejores.
Y lo que se pudo ver en ese grupo, que es el grupo de DAICO, que es un grupo en Texas, fue que hubo reducción significativa del Apgar menor de 5 cuando el bebé nacía. Es decir, todo el entrenamiento que recibieron para la atención de la embarazada en estado de emergencia sirvió para que el resultado de estos feticos, también, de estos recién nacidos, perdón, también fuera mucho mejor en términos de estos desenlaces. Obviamente aquí hay una duda de confusores que pues, muchas veces es imposible controlarlos todos cuando uno está haciendo un estudio, pero aquí también hay un resultado positivo. Y miren esto en términos de prolapso de cordón. Cuando uno vive la urgencia por prolapso de cordón, pues ya sabe hoy en día que tiene que hacer muchas maniobras, pero cuando se entrenan previamente esos pasos de esas maniobras, ven ustedes cómo se reduce cada el tiempo desde que usted descubre el prolapso de cordón hasta que el bebé nace. Miren que esto fue antes de entrenamiento, esto fue después de entrenamiento, y la reducción fue de 25 a 15 minutos en promedio. O sea, se ganaron 10 minutos, que para un feto es una diferencia totalmente significativa. El incremento de acciones realizadas en casos de prolapso de cordón se mejoraron, y pues no hubo diferencias en Apgar bajo ni en admisión a UCI finalmente, digamos, en estos fetos, pero lo más significativo fue el tiempo en ese grupo. Compartirles un poco también pues qué es lo que estamos haciendo nosotros en la universidad en obstetricia. Venimos haciendo desde hace 4 semestres ya un currículum integrado que incluye esto. Esas son simulaciones que los estudiantes están haciendo de lavado de manos, de comportamiento en quirófano, taller de suturas, y en el área de obstetricia tenemos 6 simulaciones en este momento durante la rotación. Ellos hacen la primera inducción, digamos, de simulación en atención de parto en el área de la sala de partos. Monitoría fetal tiene un entrenamiento y un taller también en esto que es, digamos, no es tan fácil. Incluso a veces uno como obstetra le cuesta trabajo a veces identificar qué trazo es peligroso y qué trazo no en las monitorías fetales. En hemorragia posparto tenemos un entrenamiento en hemorragia posparto donde les estamos enseñando, convencidos de que el médico general es quien tiene que poner balones y taponamiento uterino, que es una estrategia del nivel 1 para poder remitir las pacientes que sangran. Lo mismo el traje antichoque también para poderlas enviar a un segundo nivel o un tercer nivel en mejores condiciones. El manejo de los trastornos hipertensivos, que aquí está incluido crisis hipertensiva y eclampsia. El manejo de la sepsis, que aquí están incluidas las 3 primeras causas de muerte en Colombia: trastornos hipertensivos, hemorragia y sepsis. Y un evento que es de bastante miedo o escalofrío cuando uno le pasa una distocia de hombros, porque si no la sabe resolver, pues es bastante catastrófico lo que puede pasar con ese feto. Entonces también incluimos una simulación de distocia de hombros en los estudiantes para que recuerden qué maniobras son las que se tienen que hacer en esos casos. Este currículum lo desarrollamos en áreas del hospital simulado como esta. Este es una de las simulaciones que hacemos para hacer taponamientos uterinos con balones, digamos, tenemos los balones de Bacri normales, que son los que vende Cook, pero también les enseñamos a que si no tienen un balón en un nivel 1, pues pueden hacer un balón con un condón o con un guante y puedan hacer el taponamiento uterino con esas herramientas, que no se valen, digamos, si no tienen un balón de Bacri. Este es el área, digamos, del escenario de partos. Aquí hay un maniquí de alta fidelidad, pero no siempre lo hacemos pues que el maniquí, digamos, desarrolle todas sus potencialidades, porque pues no lo necesitamos, pero este maniquí nos permite, por ejemplo, simular también eclampsias porque convulsiona, ¿sí? Y puede sangrar además. Entonces aquí simulamos hemorragia posparto, integramos todos los conceptos de hemorragia y también manejamos a la paciente que convulsiona por un trastorno hipertensivo. Este es un área de simulación, digamos, que ven ustedes en una sola cama, pero ven un traje antichoque para colocar el traje antichoque y cumplir el protocolo de traje antichoque, que es una de las medidas, digamos, salvadoras también cuando hay una hemorragia posparto, y que seguimos pensando que el médico general tiene que estar entrenado en ese sentido, al igual que el especialista. Esto, lo que ha pasado en Colombia con el traje antichoque, el ministerio repartió trajes antichoque por todo lado, pero donde más utilidad ha tenido es en el nivel 1. O sea, un traje antichoque en un nivel 2 o en un nivel 3, generalmente uno tiene el quirófano a la mano, y pues le puede servir mientras usted lleva a la paciente a cirugía o si el quirófano está ocupado, pero normalmente usted necesita intervenir a la paciente o está en un choque, pues el traje antichoque le sirve, pero no es lo mismo cuando se tiene que mandar una paciente de 12 horas de un nivel 1 hacia un centro hospital de tercer nivel.
ahí es, digamos, un poquito más complicado, porque necesita tiempo y el traje de choque le da tiempo. Esto era lo que quería compartirles yo, digamos, el día de hoy de simulación en obstetricia. No sé si haya de pronto alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto podemos, digamos, compartir lo que ustedes consideren. Muchas gracias por la atención y por la asistencia también el día de hoy. Gracias, doctor, por la asesoría. Dos preguntitas, dos términos: sepsia, sepsis y eclampsia. Sepsis es una infección, digamos, que ya se ha extendido más allá de una parte local, o sea, se ha extendido por todo el organismo. Se ha avanzado y ha llegado al torrente circulatorio y generalmente está ocasionando que el organismo funcione mal. Entonces es un cuadro muy severo de una infección que puede tener, digamos, diferentes orígenes. En embarazadas, la más frecuente que causa sepsis es la sepsis de infección urinaria, o sea, la sepsis por infección en la orina. Sí, esa es la más frecuente en nuestro medio. Y la eclampsia es las convulsiones que tiene la embarazada, generalmente la embarazada que sufre de presión alta. Sí, es una complicación de esos trastornos que llega a convulsionar, que es un estado muy severo ya del problema, de la hipertensión. De presión arterial. Presión arterial alta. Buenas gracias. Gracias, doctor Víctor. A ver, yo no soy médico, soy antropólogo y me dejó muy preocupado. Yo no sé si usted ha escuchado sobre las parteras. Sí, claro. Y pues con lo que usted expone aquí, ¿cómo ve la comparación? Porque ellas sí les toca en vivo y en directo sacar sí, todas las complicaciones. Esa distrofia de hombros, pero de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, yo creo que yo soy víctima, pero no de hombros, sino ya de la parte del brazo en la muñeca. Eso quisiera como que... Y lo otro es, en ese nuevo modelo de simulación, cuando usted dice que le repite a su asistente o a su enfermera, entonces eso se va hasta el final, el médico se queda hasta el final. No hablo solo en caso de ginecología, sino que como quedan gasas o hay veces quedan partes en los cuerpos, entonces el médico se queda hasta el final, así como repite y repite. Ok, bueno, son tres preguntas. Usted me hizo una pregunta de parteras y digamos que me dio en el clavo. Miren, acabamos en Javeriana de hacer un trabajo con Colciencias, entregamos informe en diciembre del año pasado, o sea, ese trabajo está acabado de terminar. Se hizo una revisión de partería del Pacífico. Eso lo hicimos con Rocío Carvajal, que es una enfermera que está haciendo un doctorado en sociología en la Universidad Externado. ¿Y por qué tocamos el tema de partería? Porque es que en nuestro país la atención del parto depende del sitio donde usted esté. Si usted va, por ejemplo, a la zona norte, o va a los llanos, o va a la costa pacífica, generalmente encuentra personal no técnico atendiendo partos, en este caso ustedes. Pero mire lo que ha pasado en los últimos años. La partera del Pacífico tiene una sociedad, ellas están integradas en una sociedad que se llama Soparupa. Esa sociedad, digamos, ha liderado autoentrenamientos para ellas mismas. Y de hecho muchas entidades educativas les ha prestado, digamos, como atención, porque a veces es la única opción que hay en ciertos territorios nacionales nuestros. No hay quien atienda el parto y ellas se ofrecen y lo transmiten de generación a generación por una práctica muy parecida a la que hacen los indígenas cuando forman, por ejemplo, sus médicos tradicionales, que es uno a uno. Usted ve los médicos tradicionales, un médico acá, y ve el aprendiz detrás del médico, viéndolo hacer todo lo que él hace, y de esa manera aprenden. Las parterías funcionan exactamente igual. Pero las parteras, como primero no están integradas al Sistema General de Seguridad Social ni en salud, no están integradas, entonces no están reconocidas en este momento. Cuando uno habla de parteras en Colombia es diferente cuando se habla de parteras en el mundo, porque la partera en el mundo
es una enfermera profesional especializada en ginecología de obstetricia, o sea, sobre todo en obstetricia. Entonces es una enfermera especial. La partera nuestra es una mujer que es empírica, que no tiene muchas veces estudio ni nada de eso, pero es la que tiene los partos en muchos sitios. Entonces, de hecho hay en este momento programas que están integrando a las parteras a procesos de simulación, ¿sí? O sea, se les está entrenando en hacer cosas mínimas. Lo mismo que, digamos, le puede impresionar un poco con los indígenas en las áreas, por ejemplo, que nosotros llamamos hoy en día en el sistema de salud área rural dispersa, que son áreas en donde están a muchos kilómetros de las ciudades, y esas personas se han integrado a procesos de simulación para aprender cosas mínimas, porque yo mencionaba ahí el lavado de manos, la atención de parto limpio, o sea, muchos procesos que disminuyen muchos eventos en salud. Lo otro es, la otra pregunta que me hacías era acerca de la otra preocupación. ¿Cuál era? O sea, habló de los hombros, pero digamos las manos, el pie cuando salen. Ah, bueno. La posición. Cada vez es menos frecuente, por ejemplo, que atendamos partos, por ejemplo, de nalgas. O sea, cuando el bebé viene sentado, la atención del bebé sentado, realmente el entrenamiento se ha venido a pique porque no las atendemos así. Es una paciente hoy en día que tenga un bebé sentado, la operamos, le hacemos una cesárea. Pero muchas veces les llegan a los médicos en los rurales o a los hospitales ya a punto de tener el bebé, no hay forma de operarlas. Entonces, si no se está entrenado en ese sentido, pues claro, puede suceder cualquier cosa, digamos, con la atención de la paciente. Entonces, pero es un área que es susceptible todavía de entrenamiento. De hecho, todavía lo hacemos, así sea poco frecuente que se presente, pero lo hacemos igual que la distocia de hombros. El problema de las dos es muy parecido, porque es un problema de tiempo, o sea, tiene minutos para resolverla, y si no la resuelve adecuadamente, pues el que tiene, digamos, la mayor cantidad de pérdidas es el bebé que van a hacer, pero también se hace, digamos, simulación en ese sentido. Cada vez más el entrenamiento, digamos, de los médicos actualmente, sobre todo en el mundo, tienen que pasar por simulación previa, sea si se está entrenando en cirugía, atención médica, emergencias o cualquier tipo de procedimiento que vaya a hacer. Cada vez se exige más que usted sea, al menos en simulación, competente y sepa qué hacer en ese caso, para que cuando se enfrente a la situación, pues lo resuelva de la mejor manera. Lo que les decía al principio, que esos entrenamientos tienen que quedarse en el mapa mental de las personas, porque nosotros, los mayores, aprendemos más difícil, cambiamos más difícil. Los jóvenes tienen todavía mejor plasticidad que nosotros y digamos, sobre todo cuando están aprendiendo, ellos captan todas las ideas de lo que se les da en los talleres y lo olvidan menos fácil, nosotros lo olvidamos más fácil. Por eso quienes más necesitan simulación somos nosotros, los mayores, no los jóvenes. Los jóvenes pueden tener tiempos de latencia más largo antes de que olviden las cosas. No sé si quedó alguna preocupación por ahí de por medio. No, la de que usted el método ASVAB te repetía. Ah, bueno, sí, ese es un método, igual que muchos métodos, por ejemplo, que estamos haciendo en cirugía referente a lo de a veces que se quedan gasas, compresas en las pacientes, por ejemplo, que se operan, que el recuento no dio adecuado, digamos, después de una cirugía. Todos esos pasos hoy en día están ya estipulados que deben hacer parte de un cuadro de seguridad del paciente en cirugía. Entonces, hoy en día hay protocolos, es decir, uno no puede violar los protocolos, por ejemplo, en quirófano. Usted llega y generalmente, por ejemplo, estas noticias salieron no hace mucho, que el paciente entró para operación en la rodilla derecha y lo operaron fue a la izquierda, ¿sí? O que el paciente entró fue para una operación de varicocele y le hicieron fue una vasectomía, ¿sí? O sea, es decir, le dejaron estéril. Eso sucede porque los protocolos, digamos, no se hacían como se hacen hoy en día. Usted llega a un quirófano hoy en día y usted llega, hay un auxiliar que generalmente hace lo que se llamamos nosotros un time out, que es tomarse un tiempo para repetir. Este es el paciente fulano de tal, la cirugía que se le va a hacer es esta. El doctor tiene claro la cirugía, entonces primero como yo sé si es la cirugía que vamos a hacer. Está el anestesiólogo, está el auxiliar, está el instrumentador. Es decir, se hace como un chequeo, una lista de chequeo rápido de todo el equipo y se mencionan del paciente si tiene alergias, por ejemplo, qué medicamentos no se le pueden colocar. Entonces eso hace que el ambiente sea muy seguro, ¿sí? Sea muy seguro. Es decir, cada vez adoptamos conductas como estas que les digo que son copiadas
generalmente de otras profesiones, muchas de ellas de la aviación, ¿sí? Que son pues extremadamente seguras y las aplicamos en salud. Entonces cada vez estamos mirando, digamos, a ser un poco más seguros en ese sentido. Por eso hay una corriente hoy en el mundo que es muy fuerte, que se llama seguridad del paciente. La seguridad del paciente engloba todo esto.